Bueno, vamos a continuar con estas lecciones cortas de Python y de ePython para aprender a manejar las herramientas básicas que vamos a necesitar para nuestros cálculos que haremos posteriormente. Entonces, a ver, nuevamente vamos a crear un fichero con nuestro Emacs que se va a llamar lecture5.py. Cerramos el buffer. Nos vemos para acá. Ponemos nuestro nombre al inicio. Y hoy vamos a revisar una herramienta muy importante y pues es muy útil, que es la escritura en archivo. Esta es una herramienta propia de Python, no es necesariamente algo que esté definido en las librerías de ePython. Sin embargo, como vamos a hacer evolucionar una función de prueba, sí vamos a incluir un módulo del sistema. Entonces vamos a importar nuestra librería NumPy como np, as np. Bueno, vamos guardando todo lo que vamos escribiendo. Y de un ejercicio que ya hicimos en la primera lección, creo, vamos a utilizar la función que ya habíamos definido. Entonces escribamos definición de una función y vamos a definir nuestra función g de x, que si no estoy mal era seno, pero definida en NumPy, seno de x multiplicada por x, para que fuera un poquito más interesante, y retornamos f. Entonces esa es la función que habíamos definido antes. Ya vimos en una lección anterior cómo definir un dominio, entonces con lo que ya sabemos, esto lo podríamos haber copiado directamente de nuestro otro fichero, pero pues bueno, pongámoslo acá para ir escribiendo todo otra vez, con la secuencia de escape. Vamos a definir nuestro dominio. Ya sabemos cómo se define inicio y fin del intervalo. Entonces vamos a poner el inicio, x mínimo, podemos empezar en 0, y en x máximo creo que nos habíamos ido hasta 10 en nuestra primera lecture, en el que aprendimos a definir nuestra función. Nuevamente definimos un número de pasos. Aquí pongámosle 100 pasos. Guardamos todo esto. A ver qué más hace falta. El delta de x. Entonces nuevamente definimos el delta de x. Lo habíamos definido así: delta x igual el x max menos el x mínimo dividido entre el número de pasos. Vamos guardando todo lo que escribimos. Le habíamos puesto un print para ir informando en pantalla todo lo que estamos calculando. Bueno, entonces esta parte, todo esto ya lo habíamos hecho, entonces por eso estoy pasando
como sin explicarlo mucho. Y en este punto ya vamos a empezar con lo nuevo que corresponde a esta lección, que es la escritura en archivo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es abrir el archivo. Entonces escribimos el comentario: apertura, de archivo en modo escritura. También podemos leer archivos, pero para efectos de este ejercicio solo vamos a escribirlo en modo W. Los archivos se abren de la siguiente manera, con la rutina open, y dentro, en su argumento, entre comillas, ponemos el nombre del archivo que vamos a escribir, que vamos a crear. Entonces pongámosle data.dat y hayamos dicho que en modo escritura. Este nombre que puse aquí, file, es arbitrario. Aquí podríamos poner lo que quisiéramos. Él va a devolver un puntero a esa ubicación de memoria. Entonces ese nombre ya está asociado al archivo. Este puntero que está aquí, el puntero file, podríamos poner aquí cualquier otra cosa, por ejemplo archivo o datos o lo que sea. No es obligatorio que esto se llame file. Bueno, entonces, pero pues por costumbre, por un estándar que hay, no le pone file. Vamos entonces a generar los datos. Generación de datos. Para eso vamos a utilizar un ciclo for, pero antes pongamos aquí un print para que el programa nos informe que ya estamos generando los datos cuando esté corriendo. Perfecto. Para eso utilizamos un ciclo for y ya tenemos definido nuestro delta y nuestros x mínimo y nuestro número de pasos. Entonces podemos escribir for i in range. Esto también ya lo vimos, cómo utilizar la función range. Entonces de 0 a numpas más 1, 2 puntos, y entonces nuestro x va a ser igual al x mínimo más i veces el delta x, y nuestro y va a ser igual a nuestra función que está definida arriba, evaluada en x para cada paso, y para cada pareja xy la vamos a guardar en nuestro fichero que está abierto, nuestro archivo data.dat. Entonces podemos escribir file.write, el atributo write del puntero file, o bueno, esta es la sintaxis. Si aquí hubiéramos puesto en file, en lugar de file hubiéramos puesto otra cosa, por ejemplo archivo o datos o lo que sea, aquí tendríamos que poner datos.write. Pero pues quedémonos con esta sintaxis, nos acostumbramos a escribirlo así. Si son varios archivos podemos escribir file 1, file 2, file 3. Pero esta es la sintaxis. Entonces con esta función file.write vamos a escribir los datos, y aquí hay que explicar un poco el formato de los datos. La entrada X o la primera pareja va a ir entre estas llaves. Yo voy a separar los datos por un tabulador. Esta es la secuencia de escape del tabulador para separar los datos. Aquí va a ir la segunda columna de datos, y para que no se acumulen todos, sino que vaya saltando renglón por renglón, ponemos nuestra secuencia de escape de datos. Dentro de estas llaves vamos a poner un formato. En Python debemos indicar cuál columna va en primer lugar y cuál en segundo. Por ejemplo, esta es la columna que va primero, y acá van a ir los datos con cierto formato. Por ejemplo, podemos utilizar el formato de punto flotante o el formato de ingeniería. Vamos a utilizar el formato de ingeniería E para que lo ponga en notación con exponentes. La segunda pareja hay que indicarle a Python cuál es. Por ejemplo, la columna Y lleva el número 1.
y pongamos el formato de ingeniería. Pero este formato puede completarse más. Podemos controlar el número de decimales que queremos que muestre. Entonces las variables punto flotante creo que llevan 16 decimales, entonces le indicamos que nos muestre todos, punto 16e. El formato es muy parecido a lo que se utiliza en C. Entonces punto 16e acá también. Y además, para que se separen bien las columnas, para que reserve espacio antes de empezar a escribir, antes del decimal podemos reservar cierto espacio. Entonces podemos poner un 24, porque aquí tenemos 16 decimales, más el punto, más el número, más el exponente. Eso da más de 20, da como 22. Ahorita lo contamos cuando ya nos arroje el resultado en el archivo. Entonces acá también pongamos 24. Uno ya como un hábito pone aquí números, por ejemplo 18, 18, 20, 18, 24, 16. En este caso, con estas cantidades creo que queda bien. Y pues ya uno se acostumbra a utilizar esto. Pero todavía no hemos dicho aquí, continuando con el formato con la sintaxis de esta función, file.bride, todavía no le hemos dicho qué va a poner aquí y qué va a poner acá. Para eso es necesario utilizar una rutina de Python, que es la rutina format. Entonces esta se escribe con un punto format. Y en su argumento vamos a poner las parejas que queremos grabar al archivo. XY en este caso, que son las que evaluamos aquí arriba. Esto es lo que necesitamos para generar los datos. Guardemos y vamos a terminar el programa con un mensaje de salida en pantalla para que nos diga que todo salió bien. Bueno, él va a mostrar este mensaje de todas formas, aunque lo haga mal, pero es como para cerrar en la salida en pantalla. Y finalmente cerramos el archivo con la rutina file, en minúscula, .close. Nuevamente, si aquí hubiéramos puesto otro nombre al abrirlo, este mismo nombre tendríamos que ponerlo acá en file, pero bueno. Guardamos y vamos a nuestra consola a correr nuestro programa. Entonces ya sabemos cómo cargarlo, como es ePython, estamos utilizando en AMPI y esas librerías, tenemos que correrlo en ePython y le pasamos el script y entonces listo, esta es la salida en pantalla, el delta X, perfecto, generación de datos, ok, y vamos a ver con ls, perfecto, aquí hay un archivo de datos, lo podemos ver con les. Nos lo muestra aquí en la consola, perfecto, aquí están los datos. Esto es lo que les comentaba, le dijimos que nos mostrara con 16 decimales en cada columna, entonces aquí están, después del punto hay 16 lugares, pero si contamos la E, 17, 18, 19, 20 del exponente, el punto 21 y el primer número 22, entonces este 24 que está aquí adelante, lo que nos está diciendo es que él reserve 24 lugares antes de empezar a escribir, por eso aquí sobran 2 espacios, aquí también sobran 2, pero aquí hay un tabulador. Entonces esta es una forma muy organizada de presentar los datos. A mí me gusta mucho porque cuando por ejemplo hay un signo menos, él no corre los datos ni los pega con el otro, sino que hay unos espacios reservados para esto y los datos quedan de una manera muy bonita. Lo que les decía hace un rato, vamos a revisarlo. ¿Qué pasa si en el formato de .bride yo intercambio? Aquí pongo el 1 y acá pongo el 0. Entonces guardamos, corremos. Bueno, antes de correr, miren que aquí están el dominio X, o sea 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Va de punto 1 en punto 1. Interesante esto. Bueno, este número que está aquí al final es como un ruido de la memoria, porque el delta es punto 1. A ver, corrámoslo otra vez. El delta es punto 01, así que aquí nos está metiendo algún... bueno, aquí lo corrí nuevamente y entonces ya la primera entrada está en la segunda columna. Aquí está el delta, pero estábamos revisando por qué hay
como basura de la memoria en esta parte. Bueno, tocaría ver qué está pasando ahí. Interesante. Bueno, volvamos a poner el orden correcto. Y para como que ver qué pasó con... Pongámosle menos decimales para que no salga ese ruido al final. Pongámosle 14. Acá también 14. Vamos a correr otra vez el script. Vamos a mirarlo. Aquí está. Aquí se está mostrándonos nuestro dominio X, perfecto, bien definido. Y la salida, con 14 decimales en cada lado, aunque acá 14 es demasiado. Ya sabemos que el delta es .1. Bueno, entonces estos son nuestros datos y, por ejemplo, para verificar que la función es la misma que graficamos en la lección número 1, podemos abrir una consola, un Xterm, y ejecutar GnuPlot, por ejemplo, y podemos graficar nuestros datos diciéndole que use 1, 2 con líneas, with lines, para ver perfectamente. Aquí podemos ver la figura, que es la que ya habíamos obtenido en la primera lección, en la que aprendimos a definir funciones y a graficarlas con las librerías propias de Python, pero acá estamos manejando directamente los datos, estamos graficando con GnuPlot. Bueno, entonces creo que esto es suficiente por ahora. Una herramienta importante, saber escribir nuestros datos en archivo para no depender de los datos almacenados dentro de la memoria y dentro de los arrays de Python. Y siempre es bueno tener nuestros archivos con nuestros datos, como se puede ver aquí en los ficheros data.dat. Bueno, entonces eso es todo por ahora y luego continuamos con los demás cálculos que tenemos pendientes.